Buenos días. Bien, en esta clase vamos a explicar cómo resolver un ejercicio de longitudes de curvas. ¿Qué significa esto de longitudes de curvas? Es muy simple, es simplemente poder calcular usando integrales definidas cuánto mide una porción de curva. La porción está dada por un intervalo, ¿no? El caso general sería, nosotros tenemos una función, genéricamente y igual a f de x, tomamos un intervalo de la función, un intervalo AB, que representa una porción de curva dibujada, ¿está bien? Y lo que queremos saber, lo que piden este tipo de ejercicios, es cuánto mide esta curva en unidades, ¿sí? Cuando me refiero a unidades, son las mismas unidades en las que están los ejes. Aquí no hablamos ni de centímetros ni de metros, simplemente unidades de longitud. Vieron que el eje X en general, bueno, y el eje Y están divididos en unidades de longitud, ¿no? Esta unidad es lo mismo que esta y es lo mismo que esta, ¿bien? Lo mismo de esta forma. Bueno, de esas unidades, ¿cuántas mide la porción de curva? ¿Sí? Esa sería la idea. Para eso se utiliza una expresión, una fórmula que en otro video vamos a explicar de dónde sale. Aquí simplemente la presentamos. Pero ya vamos a hablar de esto. Primero, vamos a decir que para poder resolver un ejercicio de longitudes de curva, hay que saber algunas cosas. Bien, en principio hay que saber resolver integrales definidas, ¿no? Con la regla de Barrow, en que se hace la diferencia de las valuaciones de las primitivas en el extremo superior y el inferior, ¿sí? Esa es la regla de Barrow para resolver integrales definidas. Hay que saber derivar también. Tenemos que conocer la regla de la cadena, es muy importante. Bueno, esto significa estos dos procedimientos es saber derivar. Y en algunos casos, en este caso en particular, necesitamos conocer algo de factoreo. En particular el trinomio cuadrado perfecto. Bueno, si uno quiere calcular cuánto mide una porción de curva, ¿bien? Lo que tiene que hacer es aplicar la integral. L sería la longitud, ¿no? O sea, a toda esta porción de curva la llamamos L, su longitud. Bueno, L va a ser igual a la integral entre A y B, que son los extremos de integración, de la raíz cuadrada de 1 más f' al cuadrado, o sea, la derivada elevada al cuadrado, o y', si ustedes quieren, por diferencial de x. Insisto en esto, en esta clase no vamos a explicar de dónde sale esta expresión, simplemente la vamos a aplicar. En otra clase vamos a explicar el origen de esta, ¿sí? Bien, dice aquí, calcular la longitud de la curva y nos dan una ecuación matemática que se representa gráficamente. Siempre hay que hacer el gráfico, siempre hay que hacer el gráfico. Igual 1/3 por x cuadrado más 2 elevado a la 3 medios, ¿eh? Entre 0 y 1. Si vamos a calcular la longitud de una curva, nos tienen que dar un intervalo, o sea, entre 0 y 1. Esta es la curva, ¿sí? Parece una parábola, pero no lo es. De hecho, la ecuación no es la ecuación de una parábola, parece una parábola, y nos piden calcular la longitud de esta curva entre x igual a 0, que está aquí, entre 0 y 1. O sea, esto que voy a marcar acá es lo que tenemos que calcular cuánto mide, ¿sí? Esto. ¿Cuánto mide en unidades de longitud? Sería como si nosotros pudiéramos cortar esa porción de curva, estirarla y ponerla sobre el eje a ver cuánto mide, ¿sí? Ustedes se darán cuenta que si hacen eso, la gráfica está más o menos, pero sirve para esto. Si ustedes se imaginan que cortan la porción de curva, la estiran y la ponen a ver cuánto mide, va a medir más de 1 seguro y menos de 2. O sea que el resultado tendría que darnos entre 1 y 2, si está bien hecho, por supuesto. Entonces, resolverlo es muy simple, hay que resolver esta integral. Para eso necesitamos derivar la función. Entonces, vamos a derivar. Esta es la función, ¿no? Vamos a poner f' de x o y'. Si ustedes quieren, es lo mismo. Derivamos acá. ¿Cómo se deriva esto? Bueno, vamos a tener 1/3 por, bajamos el 3 medios, por el paréntesis x al cuadrado más 2 a la 3 medios menos 1. Si yo bajé el exponente tengo que restar 1. 3 medios menos 1 es 1 medio. 1 medio por la derivada de lo que está, la expresión del paréntesis. La derivada de x cuadrado más 2 es 2x. ¿Bien?
Y aquí hay que acomodar un poco las cosas y simplificar si se puede. En este caso, este 3 con este 3 y este 2 con este 2. ¿Sí? Por lo tanto, nos va a quedar f' de x, va a quedar, bueno, nos queda x cuadrado más 2 a la 1 medio. Eso es lo mismo que poner raíz cuadrada. ¿Sí? Recuerden, si está elevado a la 1 medio es raíz cuadrada de x al cuadrado más 2 por x. Esa x la voy a poner adelante, x por. Podría ir atrás, es lo mismo. Bien, bien, ahí estamos. Pero necesitamos la derivada al cuadrado. Entonces vamos a elevar al cuadrado esto. Vamos a poner f' de x al cuadrado, ¿vale? Que es lo que necesitamos aquí. Es esta expresión al cuadrado. O sea, x por raíz de x al cuadrado más 2, todo al cuadrado. Y aquí, recuerden que la potencia se distribuye en el producto. ¿Bien? Esto es un producto. Quiere decir que tenemos que elevar la x al cuadrado, que lo voy a poner aquí, y tenemos que elevar la raíz al cuadrado. Pero cuando elevemos la raíz cuadrada al cuadrado se va a simplificar. Así que nos va a quedar directamente por x al cuadrado más 2 sin la raíz. ¿Bien? Aquí podemos, si ustedes quieren aplicar distributiva, nos va a quedar x a la cuarta más 2x al cuadrado. ¿Bien? Y eso, esto que está aquí, es la derivada al cuadrado. ¿Bien? La derivada de la función al cuadrado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, vamos a plantear la integral. ¿Sí? Es igual. Vamos a hacer una línea acá. Integral entre, bueno, entre A y B. A y B es 0 y 1. Entre 0 y 1 de la raíz cuadrada, ¿sí? No se olviden de la raíz, tengo que poner 1 más f' cuadrado. F' cuadrado es esto, que lo vamos a ordenar 2x al cuadrado más x cuarto. ¿Eh? Diferencial de x. Es igual, integral entre 0 y 1, de la raíz cuadrada de. Bien, ¿qué hacemos con esto? Si ustedes se dan, no tengo mucho lugar acá. De hecho, no lo voy a terminar el ejercicio. Sí les voy a decir cuánto da para que lo terminen ustedes. Pero esta expresión, 1 más 2x cuadrado más x a la cuarta, si ustedes la quieren ver al revés, ¿sí? Yo creo que al revés va a ser un poco mejor. Si la quieren ver como x a la cuarta más 2x cuadrado más 1, eso es lo que voy a poner aquí. Voy a poner x a la cuarta más 2x cuadrado más 1. ¿Bien? Esta expresión es un trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Cómo lo reconocen? Y bueno, recién les dije que hay que haber practicado, hay que saber casos de factoreo. Si no tienen claro cómo reconocer distintos casos de factoreo, entonces, bueno, hay que ir a las clases de casos de factoreo. ¿Sí? Acá les digo que si ustedes ya hicieron esto, entonces miren acá, ven esto, inmediatamente reconocen ahí un trinomio cuadrado perfecto que se puede factorizar como x al cuadrado más 1 al cuadrado. ¿Bien? Y esto es por diferencial de x. Entonces, este cuadrado se va a simplificar con la raíz de esta manera, ¿no? Y ahí nos va a quedar una integral muy simple y muy fácil de resolver. Nos va a quedar integral entre 0 y 1 de x al cuadrado más 1 diferencial de x. Bueno, ya que estamos, terminemos el ejercicio. Podemos borrar. ¿Dónde borramos? Vamos a borrar acá. Borramos esto, así lo terminamos. No queda mucho. ¿Bien? Bueno, nos queda esta integral. ¿Sí? La integral de x al cuadrado más 1 es x cubo sobre 3 más x. ¿No? Entonces nos va a quedar igual a L igual, ¿no? Esto es L. X al cubo sobre 3 más x. Y esto va evaluado entre 0 y 1. ¿Bien? Recuerden que la regla de Barrow dice que esta es la primitiva, ¿no? Esta sería la f mayúscula. Nosotros tenemos que evaluar la primitiva, tenemos que hacer una resta acá, así. Y tenemos que evaluarla en el extremo superior menos el extremo inferior. O sea, reemplazamos en lugar de la x el 1 al cubo sobre 3 más 1. ¿Sí? Ahí reemplacé
en toda la primitiva el 1 y ahora el 0. 0 al cubo sobre 3 más 0. Y hacen estas cuentas, esto, bueno, esto es 0, nos va a quedar 1/3 más 1, que es 4/3. Y 4/3 es aproximadamente igual a 1,3, si quieren 1,33 periódico. Bueno, ahora sí, 1,33 periódico. Y ese, mis queridos estudiantes, es el resultado, y es lo que nosotros habíamos hecho la predicción, ¿no? Es decir, bueno, este tramo de curva, cuando lo tiramos y lo ponemos sobre el eje X, a ver más o menos cuánto mide, y mide más de 1, ¿sí? Y menos de 2. Eso es lo que nos dio. ¿Bien? Espero que se haya entendido. Hasta luego.